Once upon a time, there was a big, wide-mouthed frog. Can you see his mouth? No, neither can I. What are we going to do about this? I know. We can all help him. We can all say his name as big as possible. Are you ready to join me? All right, ready? Once upon a time, there was a big, wide-mouthed frog. I think we can do better. Now, I like making faces in front of the mirror. Who likes doing that? Yep. So I was doing this in front of the mirror and I figured out I could make my big wide-mouthed frog even bigger. The trick is using 2 fingers. Are you ready for it? Okay. Make sure you join me. Okay. Once upon a time, there was a big, wide-mouthed frog. Perfect, well done. And he lived down by the riverbank. Now, on this particular day, it was Froggy's 5th birthday. He woke up feeling great. And then he thought to himself, well, I'm big and I'm 5 and I've never left this riverbank before. Today, I will go on an adventure. Today, I am going to leave my home. And so he did. He hopped and he hopped and he hopped. That's it. He hopped and he hopped and he hopped. That's right. He hopped and 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 he hopped. Until he came across another creature that was hopping as well. Hoppeting, hoppeting, hoppeting. And he said, well, hello, Mr. Hoppity Hop Hop Hop. He'd never seen Mr. Hoppity before. He said, who are you and what do you eat? And Mr. Hoppity answered, well, I'm a kangaroo and I eat grass. And then the kangaroo asked the frog, who are you and what do you eat? Well, I'm a big, wide-mouthed frog and I eat flies. Yummy in my tummy. Satisfied, he said, bye-bye, Mr. Kangaroo. Kangaroo said, bye-bye, Mr. Wide-mouthed Frog. And then he hopped and he hopped and he hopped. That's it. Clap along. Hopped and he hopped and he hopped. Aha. He hopped and he hopped and he hopped and he hopped. He hopped and he hopped and he hopped. Until he came across a creature that was up high in a tree and laughing away. Whoa! Oh! He said, hello, Miss Laughity. How are you? And what do you eat? And Miss Laughity said, well, I'm a kookaburra and I eat lizards and bugs and how are you? And what do you eat? Well, I'm a big, wide-mouthed frog and I eat flies. Yum, yum, yum. Yummy in my tum. Satisfied, he said, bye-bye, Miss Kookaburra. Bye-bye. And then he hopped and he hopped and he hopped. Clap along. He hopped and he hopped and he hopped. That's it. He hopped and he hopped and he hopped and he hopped. And he hopped and he hopped and he hopped. Until he came across a creature that was high in a tree. He said, hello,
Mr. Sleepyhead. How are you? And what do you eat? And Sleepyhead said, I'm a koala. And I eat gum leaves. Nom, nom, nom. Who are you? What do you eat? Well, I'm a... Everyone joining in. Big, wide, mouth, frog. And I eat flies. Yum, yum, yum. Yummy in my tum. Satisfied, he said, bye-bye, Sleepyhead. Bye-bye. Then he hopped and he hopped and he hopped. That's it. He hopped and he hopped and he hopped. He hopped and 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 he hopped until he came across a creature that was snuffling in the ground. He said, hello, Snuffly Buffly. How are you? And what do you eat? And Snuffly Buffly said, I'm an echidna and I eat ants. How are you? And what do you eat? Well, I'm a big, wide mouth frog and I eat flies. Yummy in my tummy. Satisfied, he said, bye-bye, Echidna. And Echidna said, bye-bye. Then he hopped and he hopped and he hopped. He hopped and he hopped and he hopped. That's it. He hopped and he hopped and he hopped and he hopped. He hopped and he hopped and he hopped. Until he came across a creature with looked like a knobbly brown log. And he said, hello, knobbly brown log. How are you? And what do you eat? And the knobbly brown log gave a great big smile and said, well, hello. It's so nice to see you. I'm a crocodile. And I eat big, wide mouth frogs. What's doing? That's when he got an idea. Now everyone has to help this frog. Everyone, make your mouth as little as you can. Squash it right up as tiny as you possibly can and say, well, I'm a little mouth frog. Are you ready? Squash that mouth up. I'm a little mouth frog. And then he hops, all the way back to his riverbed home. And you know, he felt wonderful at home. He stayed there very happily, and he had visits from his other friends, and he never went near that crocodile again. And that is the story of the... Are you ready? Big, wide mouth frog. Hola familias lindas de Bucaramanga y del mundo entero. Estoy muy contento de poder participar en la celebración de los 25 años del Festival Abrapalabra, un festival que le da valor a la palabra, que es algo tan necesario en una sociedad, el poder escucharnos, el poder vernos a los ojos, el poder disfrutar de las historias. Mi nombre es Edgar Molina, me dicen El Pollo y soy de Guatemala.
Este país centroamericano que para los que conocen, pues sabrán que es un país del cual se puede hablar de volcanes, de colores, se puede hablar de un país multicultural, se puede hablar de muchos idiomas. Hablar de Guatemala es hablar también de guerra, es hablar también de desigualdad, es hablar de corrupción, como muchos de nuestros países latinoamericanos, lo cual nos duele profundamente. Pero también hablar de Guatemala es hablar de grandes escritores como Miguel Ángel Asturias, Augusto Monterroso, Humberto Acabal. Hablar de Guatemala también es hablar de escritoras de ahora, de esta época, como Denise Funchal, Carmen Lucía Alvarado, Vania Vargas y muchas otras más escritoras que hay en el país. Hablar de Guatemala es hablar también de surrealismo. Es así. Pero hay algo de lo cual no podemos hablar mucho y es que hablar de Guatemala tal vez no podemos hablar tanto de fútbol. No sé, ahorita ustedes pónganse a pensar si alguna vez han visto a Guatemala en algún mundial. Piénsenlo, piénsenlo. No, por supuesto, porque Guatemala nunca ha llegado a un mundial. No hemos tenido un buen desempeño en este deporte y aún así es el deporte rey en el país. No quiere decir que hayan malos jugadores, al contrario, hay muy buenos jugadores, pero pues tal vez las tácticas o incluso también la corrupción ha llegado hasta esas esferas del deporte como en muchos otros lugares. Aún así, en este país surrealista, en este país donde el desempeño futbolístico no ha sido tan bueno, uno de niño sueña con ser futbolista. Y eso me pasó a mí. Yo soñaba con ser un gran futbolista. Creo que en mi primer amor fue un balón de fútbol. Y todo aquello que tuviera una forma esférica, yo vivía enamorado de eso. No sé si fue a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 3, no sé realmente, pero me gustaba mucho cada vez que yo miraba algo esférico, era para patearlo. Así fuera una pelota de plástico, una pelota de playa, de básquetbol, de tenis. Me encantaban las pelotitas estas de hule que rebotan mucho. Me encantaba poderlas rebotar y cuando iba elevándose poderle pegar un cabezazo para poder meter un gol y así imaginar yo que estaba en algún mundial, en algún estadio de estos grandes que yo veía por televisión. Soñaba con eso. Mi primer amor fue una pelota. Yo no sé, ustedes piensen ¿cuál fue ese su primer amor de niño? Algunos se enamoran, qué sé yo, de una almohada, que andan con su almohadita ahí chupando la esquinita de la almohada o una sábana, una muñeca. Todos tenemos primeros amores y el mío fue un balón. Comencé a soñar desde muy pequeño con ser un gran futbolista y admiraba a futbolistas como Roberto Carlos, como Batistuta, como Canigia, como Ronaldo. No este Ronaldo, sino el otro Ronaldo. Ya, ustedes ya irán ahí pensando cuántos años tendrá, en qué época fue todo esto, pero sí, soñaba con ser como estos jugadores. Me recuerdo perfectamente que a los 6 años ingresé a mi primer equipo de fútbol. No sabía muy bien en qué posición era bueno, pero lo que sí es que probaron por acá, probaron de defensa, de volante, y cuando fui delantero metí un gol. Y entonces me quedé de delantero por mucho tiempo. Comencé a jugar y comencé a echar goles, y cuando comencé a echar goles, el primer gol creo yo, ahí comenzó a crecer mi sueño de ser un gran futbolista, y con él el sueño de mi papá también, que él soñaba con ser un gran futbolista, pero como no lo pudo ser, ahora tenía esas expectativas puestas en su hijo, en el Edgarito. Y entonces comencé a soñar y aquel sueño comenzó a crecer. Yo jugaba e imaginaba que jugaba en canchas de fútbol, ya sea de tierra, de cemento, de grama sintética o de grama, que me encantaba el olor. Cada vez que iba a un partido de fútbol los domingos con mi papá o con mi familia, me encantaba el olor a la grama de aquellas canchas de fútbol que se llamaban el Cejusa. Ahí jugaba yo en un equipo. El sueño comenzó a crecer tanto que comencé a jugar en la casa. En la casa, aunque era un departamento muy pequeño, para mí mis contrincantes eran las sillas, era el sofá, las puertas eran mi portería. Y entonces agarraba el balón desde un corredor, le pegaba, cualquiera, una pelota de tenis era mi favorita, le pegaba y le hacía un giro que cuando entraba a la portería, que era la puerta, yo gritaba, a veces en silencio porque mi mamá estaba dormida, e incluso algunas veces mis hermanas se atrevieron a jugar conmigo. En ese pequeño corredor no sé cuánto medía, para mí medía una cancha completa, pero tal vez medía nada más como 3 metros o algo así. Jugaba con mis hermanas a hacer pasecitos.
Y algunas veces, cuando nadie quería jugar conmigo dentro de la casa, yo los obligaba a jugar, aunque ellos no supieran. Yo metía algún balón debajo de las piernas, o me llevaba a alguien, o me llevaba a otra persona y lo tiraba. Y así comenzó a crecer mi sueño. Comenzó a crecer tanto que quebró el espejo del corredor. Comenzó a crecer aquel sueño y quebró el plato de patos que estaba dibujado en la cocina. Creció más y salió de la casa. Y le pegó al palo de nísperos, cayendo un montón de nísperos. Comenzó a crecer y se comió el pasamanos donde jugaba con mis amigos, que era nuestra portería del barrio. Comenzó a crecer y le pegó a una señora que llevaba los mandados en las manos y le pegó en la cabeza. Doña Martita se llamaba, creo yo. Comenzó a crecer el sueño y se comenzó a comer los edificios del apartamento donde yo vivía. Comenzó a crecer tanto que yo soñaba con ser un gran futbolista. Comenzó a crecer que se empezó a comer las canchas de los diferentes departamentos de Guatemala, que comenzó a comerse las canchas de los colegios donde yo jugaba. Conforme iban pasando los años y yo iba creciendo, aquel sueño crecía conmigo. Llegó un momento en el que, como les digo, cada gol que metía se agrandaba un poco más. Y tuve miedo de que se comiera a mis amigos, porque algunos tenían envidia de cómo era yo de jugador, porque según mi papá y mi mamá yo era un excelente futbolista. Y comenzó a crecer tanto que hubo un momento que decidí mejor ya no meter más goles. Decidí ahora parar los goles. Y jugué de portero y comencé a soñar que era como esos grandes arqueros, como Ricardo Jerez, como Edgar Eladio Estrada, que son jugadores de Guatemala, pero también soñaba como el Loco Higuita, como Zubizarreta o como Jorge Campos con su uniforme de colores. E incluso soñé tanto que mi padre me hizo un uniforme de colores igual al de Jorge Campos. Y entonces comencé a parar los goles. Paré uno por acá, paré uno por allá. El problema fue cuando paré un penal. Me lo tiraron del lado derecho y cuando paré ese penal, el sueño comenzó a hacerse más grande aún. Comenzó a crecer de nuevo. Comenzó a crecer que se comenzó a comer las porterías de muchos lugares. Aquel sueño de ser un gran futbolista era ya muy grande y las expectativas estaban puestas en mí, de mi familia, de mis amigos y por supuesto yo que soñaba con que alguien me viera en la televisión jugando aquellos partidos en el estadio Doroteo Guamuch, que es el Estadio Nacional de Guatemala. Creció tanto que se comenzó a mezclar con otros sueños. Cuando llegué a la adolescencia, por supuesto, soñaba con tener una novia. Y entonces comencé a utilizar el fútbol como una estrategia para poder impresionar a las niñas que me gustaban. Las niñas del barrio o las niñas que conocía en los diferentes campos a donde iba a jugar con los equipos. Un día hubo un partido intercolegial en un torneo muy importante en el colegio en el que yo jugaba. Y ahí estaba una niña que me gustaba, con su pelo negro, rizado, sus ojos y sus pestañas grandes. Yo la vi y me quedé enamorado inmediatamente de ella. Así como me enamoré del balón de fútbol cuando tenía tal vez 1 año, 2 años, yo me enamoré de ella y utilicé el fútbol para poder impresionarla. Recuerdo un partido intercolegial. Ahí estaba yo, era una semifinal. Estaba muy nervioso porque teníamos el partido en contra. El marcador 3-1. Íbamos perdiendo. Yo estaba en la banca y ella estaba en la porra junto a 100 personas más que con tambores y trompetas y gritos le daban apoyo a todo el equipo. Y yo estaba ahí en la banca, los pies me picaban por querer entrar. Me había preparado muy bien, mi uniforme impecable, la playera debajo de la camisola estaba lista. Y entonces, al minuto 11 del segundo tiempo, el marcador 3-1 perdiendo, el entrenador me ve y me dice: "Pollo, a la cancha". Mi corazón comenzó a retumbar. Yo observé la porra, todos se emocionaron al ver que yo iba a ingresar a la cancha. Estaba dispuesto a meter el gol y poder ayudar a mi equipo, pero sobre todo quería meter el gol porque ahí estaba aquella niña. Y entonces, en el minuto 12 del segundo tiempo, al minuto de haber ingresado, la pelota me llega hacia la media cancha, me llevo a 1, me llevo a 2, corro un poquito y justo al borde del área veo que el arquero está un poco agachado. Observo y decido patear el balón. Cuando pateo el balón, solo veo cabezas de los contrincantes y de mis amigos que están flotando. El balón va en dirección hacia la portería contraria.
en contra de donde estaba ubicado el arquero. El arquero trata de ver su esquina, se tira, pero es imposible. El balón entra en la red. La porra grita eufóricamente. ¡Wow! Los tambores, las trompetas, mis compañeros brincan y se abalanzan sobre mí queriendo abrazarme y felicitarme por aquel gol. Pero no, yo estaba preparado. Y entonces me quité a uno, me quité a dos y levanté la camisola. Cuando me levanté la camisola, estaba el nombre de aquella niña, la cual estaba en la porra. De repente, ¡pum! Un segundo, 2 segundos de silencio. ¡Pum! Las miradas hacia ella. Ella totalmente roja y yo con la playera, con su nombre. Y solo le hice un guiño desde adentro de la cancha y le dije, esto va por ti. Ahí en ese momento el ruido continuó. ¡Wow! La gente comenzó a gritar y yo estaba totalmente emocionado. Ahora mi corazón palpitaba aún más fuerte por los nervios de lo que yo había hecho y porque podíamos avanzar en el marcador. Ahora íbamos 3-2. Ese día perdimos el partido. Ese día yo perdí la vergüenza. Ese día ella solo ganó un amigo, porque nunca me hizo caso. Pero yo me quedé contento porque había logrado con el fútbol tratar de impresionar a alguien. Ella podrá tachar de su lista de le dedicaron un gol, puede ser. Así que el sueño comenzó a crecer de esa manera. Así, en el colegio donde yo jugaba con mis amigos, llegó el momento en el que yo tenía que jugar en las ligas inferiores de los equipos mayores del país. Y yo estaba emocionado porque jugaba o en Comunicaciones o en Municipal, que eran los 2 equipos más grandes. Hasta que un día, cuando yo tenía 17 años, en una cancha de grama sintética, estaba jugando un partido de fútbol. Yo me imaginaba que estaba en alguna cancha de algún estadio europeo o sudamericano, con todas esas porras eufóricas. Pero en esa vez, el arquero lanzó el balón. El balón venía en el aire, hasta la cancha del otro lado. Yo observaba, algunos defensas trataban de detenerme y yo los empujaba. El balón venía en el aire. En eso pegué un brinco tan alto como el que pegaban los supercampeones en cada capítulo. Pegué un brinco alto, alto, alto. Y en ese momento comenzó mi cabeza a ver todas esas imágenes cuando yo era niño. Cuando me tiraba en la cama de mis papás haciendo una chilenita para poder meter un gol en mi imaginación. Comenzó a pasar la imagen en el momento en el que yo había metido el gol y le había dedicado a aquella niña ese gol. En ese momento cuando ya estaba en el aire, sí, claro, como 1 hora, 2 horas suspendido en el aire, como los capítulos de Supercampeones, venía el balón bajando y en ese momento, ¡pa!, le pego al balón. Y se va en dirección, otra vez, en esquina contraria donde estaba el arquero. El arquero se tira. El balón entra en la red. Yo todavía en el aire, cuando iba bajando, una pierna en el aire y la otra para abajo. De repente, ¡pra!, el sueño se había detenido ahí. El dolor estaba más en el orgullo que en la rodilla. Todas mis aspiraciones y las de mi familia y las de mi papá se derrumbaron. Y el sueño entonces dejó de crecer. Dejó de crecer aún más cuando fuimos con el doctor y el doctor dijo, lo siento, ya no puedes seguir jugando. En ese momento, desde los 4 años, 3 o 2, cuando me había enamorado por primera vez de un balón de fútbol, en ese momento dejó de crecer aquel sueño. Y pasó así durante muchos años, pero el sueño seguía tocándome el hombro de alguna manera. Y pensé en revivirlo. ¿Cómo poder hacer crecer este sueño de ser un gran futbolista? Pues ahora ese sueño crece porque hablar de Guatemala y hablar de fútbol tal vez no es hablar de gran cosa, pero hablar de los sueños y contar las historias de mi infancia y de fútbol, entonces ahora sí, el sueño puede seguir creciendo. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin. Nunca dejemos de soñar, siempre démosle valor a los sueños, como le damos el valor a la palabra. De alguna manera se pueden acomodar. Muchas gracias, mi nombre es Edgar Molina, El Pollo, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¿Te gustó el show? A mí me encantó. No olvides comentar, darle like y compartir. Sigamos disfrutando de Abra Palabra 2020, el valor de la palabra.